Dios y vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, y vamos a leer el verso 11 al 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, 11 al 19. La palabra de nuestro Dios dice: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, delante de tu presencia estamos dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias por la presencia de mis hermanos en este lugar, en este pueblo, Señor. Ahora bendice, Padre Santo, tu palabra, Dios eterno, en la cual vamos a estar meditando. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupen su lugar. Dice la Biblia que el Señor había sanado a 10 hombres leprosos, pero solamente uno de ellos regresó. La pregunta que podríamos hacernos esta tarde es: ¿por qué cree usted que no regresaron los 9? ¿Por qué no regresaron los 9 leprosos que fueron limpiados para darle gracias a Jesús? Bueno, imaginémonos la escena un poco y pensemos que tal vez algunos de ellos pusieron excusas, muchas. A lo mejor uno de ellos se acordó que había dejado a sus hijos muy pequeños cuando le comenzó la lepra y estaba ansioso de verlos, de estar con ellos. Otro tal vez se acordó que por su enfermedad había perdido su empleo y era hora de recuperarlo. El tercero tal vez añoraba el día para ver a sus amigos, aquellas personas de la infancia con las cuales convivió, y no quería perder más tiempo para saber de ellos, para saber cómo estaban. Tal vez otro había tenido una novia y ahora regresaba para ver si todavía estaba ahí y mostrarse ahora sano para poderse casar con ella. Tal vez alguien reaccionaría diciendo que antes de esa enfermedad había comenzado a estudiar. Por lo tanto, era hora de regresar a clases, era hora de regresar a la escuela. Es posible que el sexto fuera un deportista que antes de vivir en esta condición y ahora está sano y quiere regresar para hablar con el entrenador para ver si le permite regresar al trabajo deportivo. El séptimo tal vez era un hombre de negocios y no veía la hora de regresar ahí. Es posible que el octavo hombre era un religioso y a lo mejor era un levita, y al verse ahora limpio, corre pronto para hablar con el sacerdote para recuperar su trabajo como ministro de Dios. Finalmente, el noveno hombre pudo ser un agricultor que había dejado sus tierras abandonadas por causa de la enfermedad, pero ahora quiere ir pronto para volver a cultivar y cosechar
su tierra. Bueno, la verdad es que no sabemos por qué no regresaron los otros 9. No lo sabemos. Así que la pregunta que Jesús hace era necesaria, pues solo uno de ellos regresa para darle las gracias. La humanidad, hermanos, busca el favor divino. La humanidad busca la ayuda de Dios, pero una vez que la encuentra, ¿cómo satisfacer su condición? Entonces no hay regreso para darle gracias a Dios. Y el creyente no escapa a esta verdad. No somos tan agradecidos a veces con Dios. La presente historia es única en la Biblia. Está llena del más grande, asombroso resultado. No hay otra escena, hermanos, que nos muestre la ingratitud como esta. Ser sanado de lepra, considerado como la peor enfermedad que había existido, y no regresar a dar gracias por la sanidad, nos revela ese lado tan incomprensible del ser humano. Respondamos la pregunta del Señor Jesucristo en esta tarde. ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué regresó uno solo? Primeramente, porque valoró que alguien escuchara su dolor. Dice que unidos estos 10 hombres comenzaron a dar voces. La primera observación que hacemos de esta historia, hermanos, es que los sufrimientos de la vida, hermanos, nos ponen a todos en un mismo nivel de igualdad. No importa la posición en la cual gocemos, no importa los estudios que tengamos, las tragedias de la vida nos unen y nos hacen ver cuán poca cosa somos cuando pasamos por el valle de dolor y de miseria. Cuán poquitos somos cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos escasez, cuando tenemos a alguien sufriendo o padeciendo. Quienes conformaban aquel grupo de leprosos que salió al encuentro de Jesús. ¿Quiénes son estos hombres? Pues al parecer eran 9 judíos y un samaritano. No se sabe nada de esos 10 leprosos, no se sabe más. No hay registro de su trasfondo social. No sabemos quiénes eran antes de ser tocados por semejante enfermedad. Pero están unidos en una cosa: el dolor, el sufrimiento. Ahora mire la escena, hermanos, que aquí el Señor nos narra, o que aquí nos narra la Escritura. Las noticias acerca de Jesús ya eran notorias. La gente hablaba de lo que él hacía. Y de ahí que al pasar el Señor Jesús entre Galilea y Samaria, fue la oportunidad de su vida para venir a su encuentro. Fue la oportunidad de estos leprosos para venir al encuentro con Dios. A estos miserables que habían sido excluidos de la congregación, del pueblo, de la sociedad, de las familias, se les había dicho que tenían que estar lejos de todo mundo. Anunciado que eran leprosos. De ahí que el doctor Lucas nos registra ese detalle tan significativo. Ojalá que la unidad en el dolor los mantuviera en una misma unidad para amar a Cristo. Que el dolor mantuviera la llama de su amor en nuestras vidas. Estas personas estaban unidas todas por el dolor. También estaban unidas por el clamor. Estos 10 hombres habían oído hablar de Jesús. Alguien tuvo que haberles contado lo que Jesús había hecho con otros enfermos. A estas alturas ellos tenían que
saber acerca de la sanidad de otros leprosos tal vez. Y como ahora estarían integrados a la sociedad por el toque de Jesús. Así que esta era la hora para ellos. No podían pasar este momento, no lo podían perder. Por tanto, Jesús se dirige a Jerusalén, a donde iba a ser crucificado. Nunca más pasaría por Samaria. La desesperación de la lepra les lleva a unirse en un solo clamor. ¿Por qué la miseria reúne a las personas y las confunde en un solo clamor? ¿Por qué el dolor humano une, que no conoce barreras, lleva a niveles de desesperación y de búsqueda de la misericordia del Señor? Observe los nombres que usan los leprosos para dirigirse a Jesús. Jesús, Maestro. Nadie salvaría como lo haría Jesucristo. De ahí su nombre, Jesús, el Salvador del mundo. Pero nadie enseñaría como lo hizo Jesucristo, Maestro de maestros. Sin embargo, ellos vieron algo más allá. Estos hombres, cuando dijeron a una sola voz, ten misericordia de nosotros, no había egoísmo en esta petición. La misericordia de Dios no se hace esperar, pero ¿corresponde el hombre a esa misericordia? ¿Correspondemos nosotros a la misericordia que el Señor tiene por nosotros? ¿Por qué este hombre regresó? Porque entendió el valor de la obediencia. Hay una obediencia a Jesús que no es absoluta. Jesús usó muchos métodos para sanar, hermanos, a las personas. ¿Por qué no respondió en ese momento al clamor de todos ellos? ¿Por qué no les dio la orden directa de sanidad? Como lo hizo en otros casos. ¿Por qué? Porque Jesús prueba los corazones. Él busca que cada paciente tenga fe para ser sanado y para ser salvado también. Él busca que la gente tenga la obediencia a Dios. Hasta esta parte podemos ver que los 10 hombres salieron a ver al sacerdote, porque la orden del Señor fue: vayan y muéstrense con el sacerdote. No sabemos qué pudiera estar pensando, si alguno de ellos fue como Naamán, el leproso que se enojó porque no lo atendieron personalmente, porque Jesús tal vez no lo sanó de inmediato. Nadie sabrá lo que había en los pensamientos de estos hombres, pero una cosa sí dominó aquella búsqueda. Jesús les dijo que fueran, y Él les dijo entonces, había que obedecerle. Así que ellos fueron, y sorpresa, mientras iban caminando a ver al sacerdote, quedaron limpios. Como la piel de un niño, dice la palabra. Imagínese usted la escena. Yo me los imagino saltando de gozo cuando empezaron a darse cuenta que su piel ya no estaba enferma. Tal vez empezaron a gritar, a correr. Tal vez se empezaron a abrazar y comenzaron a correr rumbo al sacerdote para que les diera el visto bueno y les diera la certificación de que ya estaban sanos, y entonces pudieran regresar a la sociedad. Véanlos ir de un lado para otro, pero menos para ir hacia Jesús. Así es el hombre. La ingratitud jamás reconoce al dador de las bendiciones. Limpiados, pero no salvos. Esta historia es sorprendente.
la manera como termina, todo parece algo hasta de película. Los 10 hombres fueron limpios. Y observe la manera como Lucas le pone su sello de médico al decir, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hubo un milagro colectivo. 10 hombres sanados al mismo tiempo. Jesús les sanó a la distancia. Después de mucho tiempo, ahora esos cuerpos que tal vez ya olían feo, las ropas tal vez andrajosas, sucias, fueron cambiadas por limpias, fueron lavadas. Gloria a Dios. Y principalmente el cuerpo fue cambiado, fue transformado. Jesús trajo sanidad a esos cuerpos casi podridos, podríamos decir. Y es que así es la obra del Señor. Él actúa aún en lo que está deshecho, aún en lo que no hay solución, aún en lo que no hay remedio, el Señor puede actuar. Nada como su poder para sanar al enfermo, gloria a Dios. Nada como para obrar en la vida del despreciado. Estos hombres clamaron por misericordia y les fue dada, y les fue dada misericordia en abundancia, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? La historia nos hablará después de 9 hombres limpios, pero no salvos. ¿Qué quiere decir esto? 10 enfermos, 9 terminaron sanos, pero siguieron siendo pecadores. Siguieron en la misma condición, lejos de Dios. Y uno fue sano, pero no solamente sanidad tuvo salvación. ¿Qué podría ser mejor que recibir primeramente la salvación y tener limpieza en el cuerpo? Gloria a Dios. ¿Puede pensar en las implicaciones de esta condición? Los 9 leprosos tuvieron una obediencia temporal. Se les mandó, hagan esto, y fueron. Mientras lograron resolver su problema. Esto no ha cambiado nada, Tenemos multitudes que vienen a Cristo. Tenemos multitudes de personas que vienen al templo. Tenemos multitudes de personas que ven predicaciones, personas que piden oración. Pero solo mientras resuelven su problema. En cuanto su problema está resuelto, ya no buscan de Dios. Pero una vez hecho esto, ya no regresan. Esa experiencia la vivió José cuando estuvo en la cárcel. Aquel hombre llamado José el soñador estuvo en la cárcel y interpretó los sueños del copero. Y cuando aquel hombre salió de la cárcel, se le olvidó lo que José había hecho por él y no fue agradecido. ¿Por qué volvió este leproso o este ex leproso? Porque agradeció el haber sido sanado. Gloria a Dios. Él regresó del que se vio sanado. Cuando el samaritano se dio cuenta que había sido limpiado, retrasó su visita al sacerdote. Retrasó su visita a visitar al sacerdote samaritano. El samaritano, como el resto de los judíos, sabía de este rito. Los sacerdotes conocían muy bien las estipulaciones de la ley sobre el tratamiento de la lepra. Solo ellos podían declarar limpio a un leproso. Eran la máxima autoridad para la salud del pueblo de Israel. Si el sacerdote no declaraba a alguien limpio, aquella persona tenía que seguir lejos de la sociedad. Pero este hombre regresa primero a Cristo.
Y al final fue él, y no el sacerdote, el que le había limpiado. ¿Y cómo no agradecer a la persona que hizo posible que renaciera la alegría en la vida? ¿Cómo no agradecerle a la persona que ha hecho que regrese la esperanza? ¿Cómo no agradecerle a la persona que ha integrado a la vida de una persona que está enferma vida? ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que tuvo misericordia de él? Todos le habían despreciado, todos lo habían rechazado, pero él decidió regresar. ¿Cuáles son los beneficios de reconocer siempre la fuente de nuestra gratitud? ¿Cuáles son los beneficios de que reconozcamos que necesitamos ser agradecidos con Dios? Una encuesta ha revelado que la gente que tiene el hábito de ser agradecido son personas más alegres, más saludables, menos estresados, más optimistas y con más posibilidades de ayudar aún a los demás. Gloria a Dios. El despreciado samaritano vino a darle honor al dador de su nueva vida. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración y de profunda gratitud. El hombre que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios y regresa para glorificar a Dios, es un hombre que recibe todavía más bendición. El sanado también fue salvo, y esa es la parte quizás más importante del asunto. No solamente que esté sano. ¿Cuántos están enfermos y quisieran dejar de estar enfermos? Pero a veces dejan de estar enfermos y es para ir a pecar, es para ir a fallarle a Dios, es para volver a la vida que se tenía antes. El sanado fue salvo, y esto es una gran diferencia entre solo tener un cuerpo limpio a tener una vida limpia. Gloria a Dios. En esta historia queda demostrado que no siempre los hombres sanados son hombres salvos. Al único que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, fue al samaritano. ¿Puedes imaginarte la decepción de esos 9 hombres al final de su vida? Sí, porque si esos 9 hombres que quedaron sanos nunca buscaron de Dios, al final de su vida terminaron en condenación. Al final de su vida terminaron lejos de Dios. Tal vez pensaron que ya habían recibido mucho de Dios y que eso les garantizaría la vida eterna. Pero decepción. El beneficio de la sanidad no es suficiente para salvación. Vivirían con un cuerpo sano, pero con un alma perdida. ¿Puede usted imaginarse al samaritano? Vivió con un cuerpo sano y también con un alma sana, bendito sea el Señor. Con un alma salva. Usted puede imaginárselo en usted. No solamente podemos andar por esta vida con un cuerpo sano. No solamente podemos andar en esta vida con una vida sin problemas o con una vida con necesidades resueltas. No solamente podemos andar en esta vida bien, sino aún por la eternidad pasar una buena vida. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Quiere decir que en esta vida usted puede tener bendición de Dios, en esta vida usted puede tener abundancia de Dios, pero dice también, yo he venido para darles vida eterna. No solamente vivir bien aquí, sino seguir ese bienestar por la eternidad. Gloria a Dios. Profundamente agradecido estaría el samaritano. Observe los verbos que revela la conversión del samaritano. Volvió. Eso significa que no se había alejado mucho de Jesucristo. Glorificando. Eso revela el acto más hermoso de un alma agradecida. Un alma que está agradecida glorifica a Dios, bendice a Dios, exalta a Dios.
Gloria a Dios. Él reconoce que Dios merece su adoración por su trabajo de amor y perdón. Gloria a Dios. Dándole gracias. Eso es reconocer al que le hizo bien a su vida. Gloria a Dios. Al que tuvo misericordia por él cuando él estaba en miseria. Hay algo en esta historia que es revelador, hermanos. Los hombres seguirán buscando a Dios para que les haga favores. Los hombres hasta el día de hoy siguen buscando a Dios para que les haga bienes. El interés en buscar a Dios a veces es material, pero no espiritual. Es que quiero esto, es que necesito esto, es que me falta esto, es que necesito que me ayuden esto. Ya Jesús lo había dicho de otra manera. ¿Qué provecho obtendrá un hombre? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo entero, pero pierde su alma? Regresemos a Jesús por las puertas de acción de gracias. Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Porque él vio la indiferencia de los otros 9. Dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Las matemáticas del Señor son exactas. Él vio 10 hombres que salieron a su encuentro para ser sanados. Pero ahora solo ve a uno venir con gratitud. Los otros 9 que fueron sanados se habían saciado de las bendiciones de Dios, pero al final estaban tan perdidos como el resto de la nación de Israel. En esta historia de gratitud se cumple lo que Juan dijo en su libro. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Gloria a Dios. Aquel fue otro símbolo del rechazo de Israel. Gloria a Dios. El Señor entendía esto del rechazo. Jesús se maravilló por la fe expresada por el centurión romano y declara que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y esa fe no sigue siendo tan común en nuestros días, en nuestros tiempos. Los 9 leprosos limpiados representan a la humanidad fría, indiferente, que buscan su propio bien. ¿Qué es lo que mueve a buscar a Jesús? ¿Qué es lo que te mueve a ti a buscar a Jesucristo? ¿Se quedará también el Señor de cada creyente? ¿Se quejará el Señor de cada creyente por la falta de gratitud que hay en la vida? Y el Señor dijo, ¿y los 9? ¿Dónde están? Jesús no tolera la indiferencia. Los hombres están bien equivocados si piensan que el Señor pasará por alto esa actitud de indolencia con la que muchos actúan frente al Señor, frente a sus bondades, frente a sus misericordias. Vea, hermanos, cómo Dios le ha rodeado de favores y misericordias a usted. Por eso dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Pregúntese ahora usted mismo, ¿puedo venir ante Él y postrarme en gratitud? Regresando a Él parte de lo que Él me ha dado. Muchos hombres son como estos hombres leprosos, que sencillamente no volvieron. Dice el Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuál de los 10 leprosos limpiados
eres tú? ¿Cuál de los 10 leprosos es usted? ¿De los 9 indiferentes? ¿De los 9 que no glorificaron a Dios? ¿O usted es el uno que regresó a glorificar el nombre del Señor? Piense usted esto esta tarde, esta noche. ¿He sido agradecido con Dios? ¿He agradecido a Dios como Él se lo merece? ¿He mostrado gratitud al Señor como es digno de recibir mi Dios? Si usted ha sido agradecido, siga así. Si no, póngase a cuentas con Dios y vuelva a Dios y agradezca por lo que Él ha hecho. Vamos a orar. Póngase de pie. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta tarde porque nos permites estar reunidos en tu glorioso nombre. Gracias, mi Dios, porque al estar aquí nos gozamos en ti, escuchamos tu palabra. Quiere que seamos hombres, mujeres agradecidas por todos los beneficios que hemos recibido de tu parte. Ayúdanos, mi Dios, y ten de nosotros misericordia. Ayúdanos, Señor, y bendice nuestra vida para seguir adelante en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor, para no desmayar cada día, Señor, sino a seguir glorificando tu nombre. Que no seamos de los malagradecidos, sino que seamos de los que glorifican tu nombre por la gratitud que hay en el corazón, por los beneficios recibidos, Señor. Ayúdanos, Señor, para mostrar gratitud siempre a tu glorioso nombre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.